El Consejo de Medellín también se ha preocupado por un tema que tiene mucho que ver con los jóvenes y es cuando la oferta institucional no es suficiente o adecuada para las condiciones o sueños que ellos tienen. Hoy nos encontramos con Pedro Pablo Pérez. Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto, amigo. Pedro, ¿qué estudias aquí en el ITM? Estudio Ingeniería Electromecánica, Ingeniería electromecánica, ¿en qué semestre? segundo semestre. Cuéntanos si fue realmente esa tu primera opción, tenías otra expectativa cuando saliste de la educación secundaria, ¿qué querías estudiar en ese momento? Bueno, como primera medida, yo siempre he sido muy apasionado con la parte de los aviones. Opté por mirar una carrera que se llama Ingeniería Aeroespacial, pues me gustaba toda esta parte del cuento de la NASA, la parte de la astronomía. La averigüé, no sé si en ese momento la estarán ofreciendo. Y en ese momento no había esa oferta. En ese momento no había esa oferta, entonces otra pasión que tenía eran los carros, pues lo que es la parte de los motores como tal, pero o sea, es algo que me gusta y me fascina como tal, pero no era lo que en realidad me llamaba la atención, me apasionaba como tal, entonces me tocó, por decirlo así, resignarme de cierta manera a estudiar ingeniería electromecánica. Ese desencanto, Pedro, llamémoslo desencanto en ese primer momento. Medellín puede tener unos 418.000 jóvenes, de ellos 133.000 están entre los 13 y los 17 años, la edad más peligrosa para seducir a los muchachos al mundo de la delincuencia. Los niños, las niñas y adolescentes son apetecidas por las bandas delincuenciales y por las BACRIM porque es la mano de obra más barata. Además, que les ayuda a evitar el riesgo de que ellos sean también judicializados precisamente por esa laguna jurídica y por esa dificultad normativa en la que un joven menor de 14 años no puede ser sujeto de responsabilidad penal. Y esa mano de obra más barata es lo que hoy lleva a la ciudad de Medellín a que sea una de las ciudades con el mayor índice de reclutamiento forzado en la ciudad. El concejal Jaime Mejía centró su presentación en la necesidad de reconocer que el problema del reclutamiento existe y que así se lo quiera etiquetar bajo otras denominaciones es un asunto real. Sostiene que la debilidad y la falta de claridad que tiene la norma, aunada a la falta de indicadores reales en este asunto, dificulta la prevención y la solución. Y desde que se estudió la norma, siempre se entendió hasta el 18 de febrero que solamente reclutaban los grupos armados, básicamente la guerrilla y los paramilitares. Y en ese contexto, entonces, que desde el punto de vista de la judicialización, básicamente en Medellín no existen en la fiscalía casos con noticias criminales de niños reclutados de manera ilícita en la ciudad de Medellín. Reitero, solamente existe en la Fiscalía 47 especializada un caso de reclutamiento ilícito que fue abierto en el año 2014 y se corresponde con el SPOA 0516206 2014 50891, que es un caso de desplazamiento forzado intraurbano en concurso con reclutamiento ilícito. Para los asesores de la Secretaría de Seguridad, la norma y la experiencia en el manejo de esta población les obliga a no hablar de reclutamiento, sino de utilización o instrumentalización del menor. Pero es que cuando uno habla de reclutamiento, voy a hacer un silogismo, es como cuando uno dice equivocadamente que un menor ejerce la prostitución. Un menor jamás ejercerá la prostitución. Un menor es explotado sexualmente. Asimismo pasa con los jóvenes que hacen parte de las bandas delincuenciales. Jamás podremos decir que un joven está por su propia voluntad. Está reclutado forzosamente. El debate coincidió con un informe presentado también por la Personería de Medellín, que abre el espectro del problema y lo ubica de esta manera. Lo que nos muestra el informe de derechos humanos de la Personería de Medellín y lo que está mostrando hoy el debate es que estamos ante una crisis humanitaria en Medellín. 938 desaparecidos en 4 años. Eso está pegado a la reducción de homicidios, o sea, existe desaparición forzada, de los cuales 140 o 147 son niños, niñas y adolescentes, los desaparecidos,
Y ahora viene la cifra de cuántos están reclutados forzadamente. Y la cifra es escandalosa. Para Corpades hay 350 bandas, unas 13.500 personas vinculadas a esas bandas y de ellas el 40 o 50% son menores de 18 años, menores de 14 años, o sea, niños, niñas y adolescentes. Quiere decir que el reclutamiento forzado sí existe en la ciudad y quiere decir que a mucha gente en la ciudad le cobran lo que llamamos nosotros la cuota vital para que su hijo no entre a ser parte de los grupos armados. Quiere decir que en Medellín ahí hay una nueva forma de financiación del crimen, que es, no te recluto a tu hijo, pero me pagas tanto semanalmente, no recluto a tu hijo y me pagas tanto mensualmente. Para el concejal Jesús Aníbal Echeverri, citante del debate también, dice que hay que ponerle la cara a este asunto y asumirlo, sin esconderlo. Y yo voy a presentar, primero que todo, algunos elementos que nos dan la absoluta seguridad que en la ciudad de Medellín sí hay reclutamiento forzoso de bandas criminales. Y que este reclutamiento forzoso se empieza a dar en los colegios. Ahí es donde tenemos que atacar fuertemente este tema.